Bienvenidos a esta segunda entrega de la expedición de los 10.000 en el programa Cliófilos. Si recordáis, la primera parte lo dejamos en un punto bastante crítico para la expedición mercenaria griega, dirigida ya entre otros por Jenofonte, ¿no? El protagonista que escribiría a la postre esa obra de la expedición de los 10.000, que pasaría a la historia como una de las grandes obras de la Grecia clásica, ¿no? Para haceros un poquito de resumen, para que os situéis un poquito donde lo habíamos dejado el primer programa, pues os explicaremos que los griegos habían salido victoriosos en su parte de la batalla. Ellos habían logrado derrotar a los enemigos que tenían delante, pero los persas pues fueron derrotados pues por el ímpetu de Ciro el Joven, ¿no? Que se lanzó contra su hermano y fue abatido, y por ende pues esa expedición o ese levantamiento, esa sublevación contra el trono de su hermano pues fue aplastada, y los persas que formaban en el ejército de Ciro pues fueron reclutados por el rey Artajerjes. Después de eso, pues nos encontramos pues unos griegos que estaban metidos en el meollo de la situación, estaban solos ante el peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no, Arnau? Sí, efectivamente. Y que pues no les quedó más opción que negociar o intentar negociar para encontrar una salida digna y poder salir airosos de la situación tan compleja en la que se hallaban, ¿no? Habían hecho una reunión con el sátrapa Tisafernes y se creyeron pues que les iban a permitir salir. ¿Qué pasó en esa reunión, Arnau? Pues que no salió ninguno con vida. Claro. Sí. Era de esperar, ¿no? Básicamente. Claro. El rey no iba a permitir que los griegos salieran de allí indemnes y se encargó de ajusticiar o de decapitar, en este caso, para ser más exactos, ¿no? Decapitó a los oficiales y, puso a los griegos contra las cuerdas. Estos tuvieron que hacer una asamblea de nuevo, donde eligieron a los nuevos cabecillas y optaron pues a hacer una retirada lo más ordenada posible, ¿no? A una anábasis, ¿no? Que es eso, ¿no? La retirada desde tierra hacia el mar, ¿no? Hicieron el camino opuesto al que habían hecho para llegar hasta Cunaxa, ¿no? Pues lo dejamos, si os parece, si os recordáis, en aquel momento, ¿no? Cuando el bloque entero se puso en marcha y estaban en un territorio enemigo y hicieron pues lo que buenamente pudieron, ¿no, Arnau? Si te parece, sí. Continuamos en ese punto. Sí. De hecho, pongo otra vez en situación, como ya has hecho, pero el ejército estaba en territorio enemigo y pese que la retirada estuvo bastante bien ordenada, el problema era que no disponían de un buen avituallamiento. Y claro. Es por eso que situaron los bagajes, los pocos que tenían, en el centro y formaron un cuadro. Jenofonte se encargó de cubrir la retaguardia, aunque tampoco poseían caballería, por lo que eso fue otro hándicap más a sumar a su penosa situación, porque es por todos bien sabido que un ejército en marcha sin una caballería que vaya... Claro. O bien explorando o bien repeliendo las escaramuzas, es bastante susceptible de que le pase algo bastante malo. O sea, podríamos decir que iban sobre la marcha, iban avanzando como podían, porque como tú dices, no había una caballería exploradora que pudiera avisar al grueso de la columna: oye, pues mira, ahora viene un río, ahora viene un bosque enorme, aquí nos pueden emboscar, ¿no? Realmente lo que hacían es ir como podían, no ir averiguando a medida que iban avanzando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho los persas lo sabían y hostigaron a la retaguardia griega con su caballería, y Jenofonte se vio forzado a plantar cara, es decir, se vio forzado a sacrificar unos cuantos de sus hombres, incluso a sí mismo, porque era el que defendía la retaguardia, justo para salvar a los otros. Su estrategia principal, y bastante original, fue usar los arqueros y honderos rodios y cretenses. Hay que recordar que eran unidades bastante buenas en ese sentido, y eran, como en el caso de los famosos honderos baleares, pues eran los honderos baleares del mundo oriental, del Mediterráneo oriental. Se les llamaba, me parece, peltastas, ¿no? Este tipo de infantería ligera. Sí. Eran los peltastas, ¿no? A diferencia del hoplita, era la infantería ligera, esta que iba pues menos protegida y que iba con proyectiles, con ondas, arcos, jabalinas, todo lo que pudieran arrojar, sí, ¿no? Pero
Eso es cierto, pero hay que hacer la diferencia de que estos serían las unidades de proyectiles, pero a más larga distancia. Es decir, los peltastas serían unidades que pueden ser de cuerpo a cuerpo y también de proyectiles más de corta distancia. Como jabalinas, por ejemplo, Efectivamente. ¿No? Eso serían más unidades a larga distancia. Y en cierto modo le fue bien, ya que pese a no poseer caballería para hacer frente a los jinetes, los proyectiles cumplieron su cometido. Bueno, entonces vemos que se defienden como pueden, ¿no? Los griegos plantean una estrategia así bastante defensiva para poderse proteger de ese hostigamiento de la caballería persa, ¿no? Que en este momento pues podríamos decir que aparte de ser más numerosos, cuenta con esa ventaja, ¿no? De contar con tropas montadas, ¿no? Entonces vemos también que los griegos optaron por huir a través de las montañas, ¿no? Ya que cruzar el río Tigris pues era muy complejo, pues como comprenderéis, porque es un río, era en ese momento un río pues con un caudal muy grande y era prácticamente infranqueable, por decirlo de alguna manera. Aparte que si hubiesen querido cruzar con barcas, pues tendrían que haber perdido tiempo en construirlas, en pasar a la gente de un lado a otro. Entonces eso era muy complicado porque no tenían primero gente suficiente como para poder defender a la gente que estaba trabajando para construir todo eso, o incluso no tendrían tiempo para conseguir ese material o esa madera o esos troncos que quizás estaban custodiados o que decían defendidos por los persas, ¿no? Era una tarea un poco arriesgada. Así que optaron por la ruta de las montañas, ¿no? Que además de no tener que enfrentarse solo al terreno bastante abrupto, que era ya de por sí el montañoso, y al ejército persa que les hostigaba, pues tuvieron otro elemento en contra, y es que las tribus autóctonas de las montañas también les plantaron cara. Por ejemplo, la de los carducos, que fue una de las más famosas y de las que más molestias les ocasionó a estos mercenarios griegos, ¿no? Podríamos decir que los dioses estaban en su contra. Les pusieron todo muy difícil. Las inclemencias meteorológicas también influyeron, hasta el punto que, imagínate, no les quedó más remedio que abandonar a los esclavos e incluso a las bestias de carga para no ralentizar su penoso avance, porque aparte del ejército regular de las tropas que combatían, pues iba un destacamento de esclavos, todo lo que acompañaba a un ejército en la antigüedad, ¿no? A lo largo de la retirada, pues podemos decir, que está certificado por el propio Jenofonte que nos lo explicó, que muchos hoplitas cayeron en los combates para proteger a los suyos, pero incluso así la marcha no cesó. Sí, de hecho al acceder a los territorios de Armenia, el ejército fue atacado de nuevo por un numeroso grupo de carducos, justo antes de cruzar el caudaloso río Centrites. Además, Jenofonte encabezó un ataque para dar tiempo a sus compatriotas de cruzarlo. Y de nuevo pareció que los dioses estaban con él. No sé qué animal sacrificó, pero bueno, le fue bastante bien. Una situación complicada, pues sí, mira, sí. Jenofonte era un buen estratega, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, una vez entraron ya en Armenia, lograron pactar una tregua con el sátrapa Tiribazo, y como la experiencia era un grado, los griegos no creyeron en el persa, y decidieron que lo mejor era atacarle por sorpresa y evitar males mayores. Es decir, experiencia, claro. Sí. Después de lo que les pasó. Sí. Aprendieron a palos, pero aprendieron. Sí. De hecho, la suerte de nuevo estuvo de su lado y les sorprendieron preparando un ataque contra ellos. Vaya. Es decir, mira, eso de piensa mal y acertarás, pues en este caso se cumple absolutamente. Y evidentemente, como ya habíamos hablado de la calidad de las tropas griegas, pues los derrotaron de manera aplastante. Ahora bien, después de esto prosiguieron, y el camino fue muy duro, muchos fueron cayendo, por las heridas de combate, por las enfermedades y hasta por la mala alimentación. Pues eso, tenemos que tras meses de dura marcha, porque duró mucho esa marcha, es decir, era un territorio, una distancia muy grande la que cubrir, y además, a lo mejor, entre los combates, las inclemencias del tiempo, las enfermedades, el hambre y todo, pues obviamente la marcha esa era mucho más lenta de lo que hubiese sido en circunstancias normales, ¿no? Por eso duró tanto tiempo, o sea, que decimos que tras muchos meses consiguieron llegar a las costas del Mar Negro, ¿no? En el Mar Negro ya empezamos a encontrar algunas de las ciudades-estado griegas, esas colonias que se fundaron durante el siglo IX, siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Sí. Entonces allí podríamos decir que ya estaban un poco en territorio amigo, ¿no? Y parecía que la situación la salvación estaba más cerca, ¿no?
Aunque tras resistir y superar todo ese elenco de penalidades a la que fueron expuestos, los griegos tuvieron que enfrentarse a otra todavía mucho peor, que es la, diríamos, dentro de tener el alcance o la salvación tan cerca, pues cuando estás tan cerca y te das cuenta de que los tuyos te repudian, pues eso es incluso peor después de todas las penalidades que has tenido que aguantar, ¿no? Y es que en las ciudades griegas por las que pasaron fueron tratados como apestados, por decirlo de alguna manera. Y era normal, en cierto modo, porque la gente temía a un ejército tan numeroso de hombres que además de ser grande, no tenía botín. O sea que imagínate, ¿no? Los temían porque pensaban, ostras, si les dejamos entrar, les damos cobijo, estos nos van a saquear la ciudad. Lo mejor es tenerlos lejos, bien apartados y que continúen su camino y que se paren en otra ciudad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, de hecho es bastante lógico porque una persona que viviera en esas colonias diría, bueno, ahora estos pasan muy bien, son más o menos compatriotas, sí, pero es que estos después se irán y nos dejarán solos. Y claro, a quien tenemos de vecinos es a los persas y no a los griegos. Y por tanto, bueno, es bastante razonable en este sentido. Ahora, bueno, después hay las ideas de caridad y todo eso, de ayudarse mutuamente, que bueno, al final cada uno tenía que mirar un poco para sí. Y incluso, aparte de eso, sabemos que por las fuentes que llegaron a enrolarse en diferentes campañas militares antes de regresar a su tierra natal. Porque pasaron casi 2 años hasta que los supervivientes de tal gesta lograron regresar a su patria. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco las distancias de viaje eran mucho más grandes de lo que son ahora y por tanto el tiempo también. Es decir, tardabas muchísimo más para llegar de un puesto al otro. Podías hacer en un día lo que ahora puedes hacer en un par de horitas de coche. Es decir, hay que meterse en otra mentalidad, en otra época. Eso es. Y como consecuencia de esa experiencia, hasta que regresaron, podemos afirmar que el hecho de que lo lograran puso de manifiesto que este imperio persa no era realmente tan temible como había querido o tratado de aparentar. De hecho, la superioridad técnica y táctica de los hoplitas se puso de manifiesto en la posibilidad de atacar un poco al imperio medo desde su interior, una hazaña que no tardaría demasiado a llevarse a cabo, ¿o me equivoco? Claro, sí, si avanzamos un poquito en el tiempo veremos que el propio Alejandro Magno supo analizar con detalle la situación que vivieron Jenofonte y los demás griegos 70 años antes de que él mismo lo hiciera, ¿no? Y es cierto que sabemos que Alejandro estudió a Jenofonte, ¿no? Y estudió su obra y quizás se basó un poquito en sus movimientos y en su información para él sacar provecho de la situación. Incluso su padre, Filipo II, que fue el que en principio había planeado la invasión de Persia antes que su hijo, sabía más o menos de qué trataba y la información de Jenofonte, pues debemos decir que fue muy importante para que ellos obtuvieran algunos datos sobre el imperio persa. En definitiva, podríamos decir que se había abierto la veda del imperio persa y ya se sabían cuáles eran los puntos débiles y tan solo quedaba, pues eso, atacarlos, ¿no? Sí, de hecho, como ya se vería con Alejandro Magno y posteriormente el sistema persa tenía esa misma debilidad. Es decir, su fortaleza era su debilidad, es decir, su enorme ejército era al mismo tiempo una debilidad porque hay que recordar que era un ejército que sí, que ganaba por números, pero por calidad, como ya hemos visto en las expediciones de Jenofonte, pues eran fácilmente masacrados porque primero que había un montón de nacionalidades y de tipos de ejército diferente en un mismo ejército y por tanto eso era un caos mismo para la logística, pero es que después en calidad tampoco y por tanto pues eso es innegable que esa expedición de Jenofonte pues marcó una diferencia y por tanto pues es algo que hay que tener en cuenta. Y nada, pues como siempre hago para concluir la sección, os invito a que consultéis las fuentes modernas, por ejemplo internet, o las clásicas en este caso, como en ese caso de Jenofonte, como en ese caso la Anábasis, que es para mí, y supongo que para ti también, Sergio, un relato magnífico de uno de los participantes de tal hazaña, y no sé si se ajustará exactamente a lo que sucedió, pero lo que sí que es claro es que es una fuente de primera mano y aunque se quiera modificar, los datos que aparezcan más o menos serán realistas porque esa persona lo habrá vivido en su misma piel. Por tanto, no es lo mismo que alguien que lo redacta en su casa oyendo lo que explican los demás.
Eso es muy importante, pero bueno, siempre ofrecemos alternativas, ¿no? Y para los que prefiráis algo más moderno, aparte de Internet, como ha comentado Arnau, que hay mucha información, yo os recomiendo particularmente, que supongo que tú también la habrás leído, Arnau, es la novela del Ejército Perdido, de Sí, Valerio sí, Massimo Manfredi, que efectivamente. es el que nos da una visión más novelada de la expedición de los 10.000. Sin duda merece la pena dedicarle unas horas, ya que le da un toque más romántico, quizá a la situación, o más dramático incluso, de lo que les tocó vivir a esos hombres y al sequito que iba con ellos. Pero bueno, yo desde aquí pues os la recomiendo, porque tanto está bien lo antiguo como está bien lo moderno, ¿no? Y novelado, pues quieras que no, siempre es un poco menos pesado Sí, y es más, digamos, más digerible, por decirlo de entra alguna más manera. fácil, sí, sí, eso Eso es, eso seguro. es. Y ya está, ¿no? Yo creo que con esto más o menos hemos dado cuatro pinceladas a lo que sería la expedición de los 10.000, a este famoso episodio de la Grecia clásica, en el cual, pues como hemos dicho al final, la conclusión es esa, ¿no? Que el Imperio persa no era tan poderoso como aparentaba, y quizá pues más adelante os hablemos de Alejandro y de esa expedición, que también es para quitarse el sombrero, ¿verdad, Por no? supuesto, por supuesto. Estamos abiertos a todas las ideas. Dejad algún comentario, lo que queráis, dando vuestra opinión, vuestras valoraciones. Y sí, sí, en un futuro, ¿por qué no, no? Es decir, es un hecho muy famoso, pero del que todavía hay un montón de cosas que hablar. Así que, por supuesto, estad atentos a las nuevas publicaciones y bueno, ya veremos. Pues nada, Sergio, si te parece, lo vamos dejando por aquí. Y Eso nada, es. hasta la próxima. Hasta la próxima.